Muy buenas tardes. Mi nombre es José Mario Hernández García, estudiante de la licenciatura en Derecho y curso del sexto cuatrimestre en la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT. El día de hoy les voy a hablar acerca de algunos temas del derecho procesal del trabajo. El derecho procesal laboral es una rama del derecho procesal que se encarga de regular y buscar solución a las controversias laborales, de forma individual o colectiva, que surgen en los procesos en materia de trabajo y seguridad social, que se dan entre empresas y trabajadores sobre los contratos de trabajo o respecto a las prestaciones de seguridad social en el beneficiario y la administración. También se encarga de la relación entre la administración pública y su personal. Todo aquel que no es funcionario público y por tanto se encuentra sujeto al derecho laboral, el objeto de estudio del proceso laboral son los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo. El derecho procesal laboral en México está regulado por la Ley Federal del Trabajo, lo que hace a esta ley sustantiva, adjetiva e inclusive orgánica. El proceso laboral tiende a proteger al trabajador, pues casi toda la carga de prueba la tiene el patrón. Debe probar los recibos de salario, el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, contrato de trabajo, entre otras. Mientras que el trabajador únicamente tiene que probar la existencia de la relación laboral. A eso nos referimos, a que compruebe que realmente está haciendo lo que le toca hacer como su trabajo. El órgano ante el cual se lleva este proceso es materialmente jurisdiccional, pero formalmente administrativo, por cuanto depende del Ejecutivo. Este órgano recibe el nombre de Junta de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que el proceso laboral tiene dos etapas. La primera, intenta llegar a un acuerdo entre las partes de conciliación, y la segunda recibe el nombre de arbitraje. Esto ha sido criticado porque el proceso no se lleva a cabo ante un árbitro, entendido como un órgano independiente del Estado, al que se sujetan voluntariamente las partes, sino que es un verdadero proceso, con un órgano perteneciente al Estado y en la que, según su jurisdicción, las partes no pueden sustraerse. Además, cuentan con una ley federal de trabajo que delimita puntualmente las formas del proceso laboral mexicano, siempre y cuando se despidan. En México existe una sala de Suprema de la Corte de Justicia de la Nación que se encarga de las controversias laborales que puedan existir. En este cuatrimestre abordamos sobre la Ley Federal del Trabajo de 1970, que es la máxima ley de derecho laboral en México, y solo está por encima de ella la Constitución Política Mexicana, en la cual se consagró el derecho al trabajo en su artículo 123. Aunque el derecho y la protección del trabajo estén presentes en dicha Constitución desde su promulgación en 1917, fue hasta el 18 de agosto de 1931 que se entregó al Ejecutivo la Ley Federal del Trabajo y se publicó en el Diario Oficial el 28 de agosto de 1931, entrando en vigencia a partir de su publicación. Esta ley fue abrogada entre el vigor de la ley actual a partir del 1 de mayo de 1970, con excepción de dos artículos, que es el artículo 75 y el artículo 87, que entraron en vigor el día 1 de julio de 1970, y el artículo 80, que entró en vigor el día
1 de septiembre de 1970. México no tenía ninguna ley o código de derecho laboral. Durante la época prehispánica o durante la colonia, las únicas leyes existieron en el pasado con alguna referencia al trabajo fueron las leyes indias. El Código Napoleónico influyó después del triunfo de la República en 1870, para que Benito Juárez promulgara un código civil en este año con referencias al trabajo también, y más adelante en 1884 bajo el gobierno de Manuel González. Se establecieron por primera vez regulaciones para el trabajo de servicio doméstico, el trabajo de jornaleros o destajo a precio alzado, el servicio de portadores y alquiladores y del aprendizaje bajo la condición esencial de ser contratados civiles, celebrados en términos de igualdad, pero que estaban aún lejos de buscar la justicia social. Es hasta el siglo XX que surgen las primeras leyes laborales impulsadas por los gobernadores Vicente Villada en 1904 en el estado de Veracruz y Bernardo Reyes en 1906 en el estado de Nuevo León. Estas primeras leyes se enfocan exclusivamente en la legislación referente a los accidentes del trabajo. La revolución trajo consigo la generación de diversas leyes en materia laboral por diversos estados de la República, con una enorme influencia del Partido Liberal Mexicano, que era encabezado por los hermanos Flores Magón, quienes siempre hicieron patentes sus preocupaciones sociales. En esta época se publicaron las leyes federales en los estados de Jalisco, Veracruz, el Distrito Federal y Yucatán. Quizás sea un poco escéptico, pero tiene la finalidad de proteger y defender al trabajador, así como de limitar las obligaciones y derechos de los patrones y trabajadores. Sabemos que leer todos los artículos y entenderlos más que nada puede llegar a ser muy difícil o complicado. Es por eso que nos pusimos manos a la obra para crear una manera más fácil de saber cuáles son las más importantes o esenciales. Así es como nació esta guía rápida, la cual es un compilado de los artículos más importantes y que todos debemos conocer sin falta, para que de una manera sencilla y amigable conozcas los beneficios que las empresas están obligadas a otorgarte, como defenderte y por supuesto las obligaciones que tienes con tu patrón. Conocerás qué son las prestaciones de ley, en qué consisten, cuáles son y cómo calcularías o a cuánto tienes derecho. Esperamos te sea útil y te permita conocer mejor el contenido de nuestra Ley Federal del Trabajo, pero recuerda mantenerte al pendiente de las actualizaciones o modificaciones que ésta podría tener. En conclusión, sabemos que todo esto de la pandemia nos vino a afectar muchísimo a nivel económico, a nivel salud y a nivel educación, por lo que es un poco difícil, o tal vez no difícil, pero sí un poco complicado, porque no estamos acostumbrados a llevar algo en línea. Sin embargo, quiero darle las gracias a la licenciada Erika Uribe Martínez y coordinadora de mi Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT Tapachula por guiarnos y orientarnos en esta nueva modalidad, ya que gracias a ella pudimos entender cómo se trata esto y cómo puede ser lo del ámbito en línea. Y le agradezco por prestarme muchísima atención, y le agradezco también por aprender con más facilidad la Ley Federal del Trabajo, ya que en resumen se encarga de que haya un estatutus entre el trabajador y el patrón, para que no haya diferencias, se podría decir, diferencias notorias y mucho menos discriminación, ya que pues se firman trabajos y ya existe la ley
Federal del Trabajo, el cual respalda al derecho al trabajador y al patrón. Eso sería todo por hoy. Me despido, su servidor José María Hernández García. Que tenga buena tarde, licenciada. Gracias.